¿Los amparos pueden revocar la reforma judicial? Estoy diciendo muy claramente que no hay recurso para detener una reforma constitucional. El juicio de amparo es improcedente. Juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Pero realmente los juicios de amparo son improcedentes? Yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza, ¿dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial? ¿Acaso los jueces no saben de derecho? O sea, yo quiero que algún especialista en derecho me demuestre lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Aceptemos el reto. Te explico por qué los amparos sí podrían ser procedentes para anular reformas constitucionales. Vamos por partes. Primero, demos un poco de contexto. La reforma judicial hace un cambio trascendental de todos los poderes judiciales. Entre otros cambios, se deben renovar todos los jueces de todos los poderes judiciales, tanto a nivel local como federal, y ahora los jueces tienen que ser elegidos por voto popular. En otro video te expliqué por qué la reforma es contraria a la independencia judicial e implica un retroceso al acceso a la justicia. Te invito a verlo para que tengas una imagen más clara. Pero déjame te explico brevemente por qué la reforma judicial es importante para ti y cómo te afecta, no solo los jueces. Primero hay que aclarar, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía para que puedan impartir justicia y proteger derechos humanos. Su función es garantizarle a la ciudadanía el acceso a una justicia completa, independiente e imparcial, lo cual es un derecho humano. Entonces, al final del día, la independencia judicial es una garantía de la sociedad para que cuente con jueces imparciales e independientes. Por esa razón, tanto el derecho internacional como constitucional alrededor del mundo reconoce la importancia de la independencia judicial. Te doy algunos ejemplos hipotéticos para que veas su importancia. Supongamos que demandas al banco porque alguien hizo cargos no reconocidos de tu cuenta bancaria, y el banco no te lo regresará. Un juez que no es independiente podrá resolver indudablemente a favor del banco por algún beneficio indebido. Otro ejemplo, imaginemos que el IMSS o el ISSSTE injustamente no te da atención médica o medicinas, y tú demandas al gobierno para que lo hagan, pero el juez, para no incomodar al gobierno, te niega tu petición. O un último ejemplo, supongamos que te incriminan injustamente de un delito, aunque no haya pruebas en tu contra. El juez de igual manera te condenará para no sufrir represalias públicas o del propio gobierno. Por eso, es fundamental que los jueces tengan garantías que protejan su independencia, a fin de que tengas acceso a una justicia completa e imparcial que proteja tus derechos. Ahora, la reforma inmediatamente afecta a los derechos y garantías de los jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, el mecanismo legal por excelencia para proteger derechos humanos es el juicio de amparo. Cualquier acto de autoridad o de un particular actuando como tal puede ser combatido mediante el juicio de amparo. Por ello, jueces han promovido amparos contra la reforma. Sin embargo, aquí viene la controversia. Efectivamente, la ley de amparo dice que no son procedentes los juicios en contra de reformas constitucionales. Incluso hay jurisprudencia de la Corte que lo confirma. Y recientemente hubo una reforma constitucional para reafirmar esta prohibición. Sin embargo, a pesar de todo esto, sí, es posible que los juicios de amparo puedan ser procedentes, ya que los jueces y la Suprema Corte podrían inaplicar esas restricciones legales y constitucionales para dar entrada a los amparos. Esto conforme a su obligación internacional de ejercer un control de convencionalidad, pues estas restricciones son violatorias del derecho humano al acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Esto suena muy técnico, pero quédate conmigo, vamos a explicarlo por partes. Primero, superemos el primer obstáculo. La Corte ha sostenido con anterioridad que no es posible revisar reformas a la Constitución. Sin embargo, es factible superar este criterio con una perspectiva de derechos humanos y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de México. La Constitución protege principios y valores supremos, como los derechos humanos y la división de poderes. Estos son sus pilares y definen su identidad. Particularmente, la Constitución reconoce a los derechos humanos como el centro y fin del sistema legal mexicano. El catálogo de derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales son nuestro parámetro constitucional. Ahora, para proteger estos principios, la Constitución permite que el Poder Judicial revise los actos que vayan en contra de ella. Esto se llama control de constitucionalidad. Si bien directamente la Constitución no dice que el Poder Judicial pueda revisar reformas a la Constitución, esto se puede entender de una lectura conjunta
e histórica de la Constitución, que ha buscado que ningún acto quede fuera de ser revisado. Además, la facultad de reformar la Constitución no es absoluta, sino que está condicionada a que no vulnere derechos humanos, ni los principios esenciales de la Constitución, como los que te mencioné, la división de poderes, independencia judicial, derechos humanos, etc. Por lo tanto, cualquier reforma constitucional que incumpla con estos requisitos puede ser revisada y anulada. Esto ya pasa en otros países, como en Colombia, la India, Eslovaquia o Israel. Entonces, sí hay argumentos para justificar la revisión judicial de una reforma a la Constitución. Tengo un video donde te explico más a detalle, te invito a verlo, esto es un pequeño resumen. Pero entonces, ¿qué pasa con la prohibición de la ley de amparo y de la nueva reforma constitucional? ¿Cómo superamos ese obstáculo legal? Ahora te explico, por partes, por qué estas restricciones son inconstitucionales, y por lo tanto, cómo y por qué los jueces pueden inaplicarlas. Primero, retomemos el juicio de amparo. Técnicamente es un medio de control de constitucionalidad y un juicio para proteger derechos fundamentales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que el juicio de amparo es un mecanismo para proteger a la Constitución de actos que la vulneren y al mismo tiempo proteger los derechos de las personas. En general, los medios de control de constitucionalidad, como el juicio de amparo, son esenciales para preservar el Estado de Derecho. La particularidad del amparo es que ha sido por excelencia el medio para defender los derechos de las personas frente al ejercicio arbitrario del poder. Ya lo decía Mariano Otero, el Poder Judicial de la Federación debe tener el derecho de proteger los derechos constitucionales de los habitantes frente a los ataques del Poder Ejecutivo o Legislativo. Aunque el amparo no es el único mecanismo de control de constitucionalidad, la Constitución ha evolucionado para integrar otro tipo de mecanismos judiciales. En opinión de la Corte, esta evolución fue para garantizar que ningún acto de autoridad permanezca fuera de control constitucional, es decir, que todos los actos de autoridad puedan ser revisados para verificar que cumplan y respeten a la Constitución. Así, nuestra Constitución cuenta con un sistema de defensa que la protege de actos que la contrayen, principalmente a través de mecanismos judiciales. Y como toda lente, la finalidad de este sistema es que todo acto sea revisado para garantizar que se ajuste a la Constitución y a los derechos humanos, los cuales tienen un valor supremo. Pero, ¿y toda esta explicación a qué nos lleva? Bueno, a que a la hora de establecer la regulación del juicio de amparo, el Poder Legislativo debe respetar la esencia y finalidad de este sistema de defensa constitucional, ya que el Poder Legislativo debe ajustarse al marco constitucional. Es decir, que no puede establecer condiciones, requisitos o restricciones que impidan la finalidad del juicio de amparo como mecanismo de defensa constitucional y de derechos humanos. Y aquí viene el núcleo esencial de la cuestión. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, tan citado, ¿respeta la esencia del sistema de defensa constitucional? Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Es que no, ya que establece una causa de improcedencia incompatible con este sistema de defensa constitucional, ya que provoca que las autoridades que reforman la Constitución, es decir, el poder reformador, sean inmunes a una revisión judicial, cuando la finalidad del sistema de control constitucional es revisar todos los actos de autoridad, sobre todo para garantizar la supremacía de los derechos humanos. Pues recordando, la norma suprema es el catálogo de derechos humanos protegidos por la Constitución y los tratados. Cualquier cambio contrario a estos derechos sería incompatible y por lo tanto no sería parte de la Constitución. Por esa razón, esta prohibición también vulnera la supremacía constitucional, pues permite que el poder reformador pueda ejercer actos violatorios de derechos humanos sin que nadie pueda defenderse. Te pongo un ejemplo un poco drástico, para poder entender la magnitud que significaría dejar total inmunidad al poder reformador de la Constitución. El día de mañana se puede establecer en la Constitución la tortura o la esclavitud, y nadie podría defenderse, solo porque sería constitucional. Al final quedaríamos indefensos. Por eso, esta prohibición a la ley es inconstitucional, por impedir que el juicio de amparo defienda derechos humanos frente a los actos arbitrarios del poder reformador de la Constitución. Lo mismo es aplicable a la llamada reforma de supremacía constitucional, que replica esta prohibición en la Constitución. Es inconstitucional ya que va en contra de los principios esenciales de nuestra Constitución, que es revisar que todos los actos sean acordes al marco constitucional y garantizar los derechos humanos. Pero además, esta reforma y la ley de amparo también son inconvencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son contrarios a los tratados internacionales de los que México es parte y que se encuentra obligado a acatar.
La razón es que transgreden el derecho humano a un recurso efectivo y el derecho al acceso a la justicia. Expliquemos brevemente por qué vulneran estos derechos. En primer lugar, el derecho a un recurso efectivo se encuentra protegido y garantizado por distintos tratados internacionales. Este derecho obliga al Estado a proporcionar un recurso judicial rápido, efectivo en la práctica y apto para reparar derechos humanos. Este derecho es fundamental, ya que sin un recurso, los derechos humanos serían letra muerta. Ahora, los estados pueden establecer requisitos para acceder a estos recursos, con el fin de dar certeza legal y asegurar el buen funcionamiento de la justicia. Por ejemplo, requisitos sobre el plazo para interponer el recurso, quién puede presentarlo, etc. Sin embargo, para que sean válidos estos requisitos, deben de tener una razón de ser y ser proporcionales al fin que buscan. Ahora, conectado a lo anterior, un principio para la validez de las restricciones de derechos humanos es que no inhabiliten la naturaleza o alcance del derecho. Vamos, que su limitación no llegue al extremo de anular el derecho. Y es precisamente lo que pasa con el juicio de amparo, como lo vimos anteriormente. La imposibilidad de combatir reformas constitucionales anula el derecho a un recurso efectivo, pues basta con que la autoridad reforme la Constitución para vulnerar derechos humanos sin que nadie pueda defenderse, cuando una norma constitucional puede ser tan transgresora de derechos humanos como cualquier otra norma. Tan es así que la Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad de los estados con motivo de normas constitucionales, y sin embargo, la ley y la reforma constitucional prohíben acceder al juicio de amparo. Por ello, esta restricción de la ley de amparo y de la reforma de supremacía constitucional son contrarias al derecho humano a un recurso efectivo. Además, en el caso particular, también son inconvencionales ya que dejan a los jueces indefensos ante su destitución al cargo, pues se les está privando de un recurso o mecanismo para combatir su destitución, cuando los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los jueces deben ser escuchados mediante un procedimiento antes de ser destituidos y tener disponible un recurso para combatir tal destitución. Recapitulemos. Está bien, la restricción de la ley de amparo y de la reforma de supremacía constitucional son inconstitucionales e inconvencionales. ¿Pero qué sigue? ¿Cómo es que los juicios de amparo en contra de la reforma judicial pueden ser procedentes? Bueno, expliquemos primero un concepto fundamental para entender cómo puede darse trámite a los amparos. Esto es el control de convencionalidad que te mencioné al inicio del video. ¿Qué es esto? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las autoridades nacionales están obligadas a ejercer un control de convencionalidad dentro del ámbito de sus competencias y funciones. Pero en términos sencillos, que los jueces vigilen que ninguna norma nacional contravenga la Convención Americana de Derechos Humanos. Algo así como si fuera la Constitución de América. Nuestras normas nacionales, incluida la Constitución, deben ser acordes a la Convención. Esto es una obligación internacional para todos los jueces mexicanos. Y bajo esta obligación la Suprema Corte desarrolló el concepto de control de regularidad constitucional ex oficio. Igual un nombre técnico, pero que en pocas palabras implica que todos los jueces del país deben vigilar que las normas que aplican en sus procedimientos judiciales no sean contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales. De ser completamente incompatibles, los jueces deben inaplicar dichas normas. Ilustremos cómo será esta obligación en la práctica. Supongamos que una ley establece costos para presentar una demanda, es decir, que tengas que pagarle al Poder Judicial para poder iniciar un juicio. La Constitución categóricamente prohíbe esto. Entonces, el juez puede inaplicar este requisito legal por ser contrario al derecho al acceso a la justicia gratuita. Es decir, que le puede dar trámite a la demanda a pesar de este hipotético requisito legal. Así, de igual forma, los jueces federales en los juicios de amparo pueden inaplicar la restricción de la ley y de la reforma constitucional, que prohíbe el juicio contra cambios a la Constitución, por ser incompatible con el derecho a un recurso efectivo y al acceso a la justicia, así como con los valores supremos de la propia Constitución. Sí, en efecto, estaría justificado la inaplicación de una reforma constitucional. Es un principio del derecho internacional que no se puede invocar el derecho nacional para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales, de modo que los jueces deben cumplir a cabalidad con su obligación de ejercer un control de convencionalidad. Entonces sí, el juicio de amparo puede ser procedente en contra de reformas o adiciones constitucionales, como es el caso de la reforma judicial, pues los jueces podrán inaplicar estas restricciones legales al juicio de amparo para garantizar el acceso a un recurso efectivo y a la justicia. Y a todo esto, ¿quiénes pueden impugnar la reforma judicial? Bueno,
todos aquellos que se ven afectados por ella. Evidentemente los jueces podrían combatirla, pues se afectan sus derechos y garantías que tienen como impartidores de justicia. Pero no solo ellos, también los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ya que la anterior Ley de Carrera Judicial establecía como derecho a acceder a los concursos de las categorías de carrera judicial, las que incluían los cargos de jueces de distrito y magistrados, por lo que se afecta el derecho de los trabajadores a acceder a estos concursos y se modifican sus condiciones de ingreso y promoción en la carrera judicial. También, todos los jueces de los poderes judiciales del país pudieran eventualmente impugnar la reforma cuando tengan una afectación, pues la reforma implica la renovación de todos los cargos de jueces de los poderes judiciales del país. Hasta los ciudadanos podrán impugnar reforma, cuando en actos concretos se afecte su derecho a un juez independiente e imparcial. Pero esto da para un tema más largo. Si quieres que haga un video sobre esto, házmelo saber en los comentarios. Hagamos una recapitulación. El juicio de amparo podrá ser procedente en contra de la reforma judicial, aun cuando la ley y la reciente reforma constitucional lo prohíban, pues los jueces están facultados para inaplicar normas inconstitucionales e inconvencionales, y es posible declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional por ir en contra del núcleo esencial de la Constitución, integrado por la supremacía de los derechos humanos, la división de poderes y la independencia judicial. Esto no solo es importante para los jueces y trabajadores de carrera judicial, al final el principal interesado es la sociedad, pues acceder a un tribunal independiente e imparcial es un derecho humano. Además, permitir el combate de reformas constitucionales sería un triunfo para la ciudadanía, pues se ampliaría la protección a la que pueden acceder las personas en contra de los actos arbitrarios del gobierno, quien ya no podrá blindar actos violatorios de derechos humanos bajo el cobijo de la Constitución. ¿Pero tú qué opinas? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Se cierra la sesión.